Muy buenas tardes, mi amigo, mi amiga que está viendo este video. Los he traído hacia el castillo de San Felipe de Lara, aquí en Guatemala. Un lugar que ciertamente no es tan conocido, pero vamos a aprender un poquito más de la historia de este lugar. Comenzamos nuestro recorrido desde el lago de Izabal, donde tomamos una lancha que nos va a llevar por un paseo antes de llegar al castillo. El paseo comienza por un sector muy exclusivo del país, lleno de yates de lujo y estaciones de gasolina exclusivamente para estos yates. También encuentras lujosas casas de familias ricas del país y donde también encuentras mucha naturaleza. Este tour costó 25 quetzales más, que son aproximadamente $3, y dura aproximadamente media hora. Es un tour que valió la pena hacer antes de llegar a nuestro destino, el castillo de San Felipe de Lara. Datos del castillo de San Felipe. El castillo de San Felipe se encuentra aproximadamente a 5 horas de la capital, eso viene en carro o en bus, y la entrada para nacionales cuesta 25 quetzales y para extranjeros 75 quetzales, que vienen a ser aproximadamente unos $10. El castillo fue construido en 1644 por los españoles para proteger los ataques de los piratas que venían a estas tierras a invadir. Estaba colocado en un punto estratégico precisamente para la defensa. Sin embargo, sí fue saqueado y destruido muchas veces por los piratas que venían a atacar. El castillo se encuentra en la desembocadura del lago Izabal, bajo el departamento del mismo nombre, departamento Izabal, en el este del país, y fue reconstruido en 1955 precisamente para el turismo. Un dato más que también es interesante es que este lugar no es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, pero sí se encuentra en una lista tentativa de destinos por ser considerados. El castillo funcionaba como un fuerte militar y una prisión. Además de esto, el castillo contaba con múltiples bodegas que servían como centro de intercambio comercial entre Guatemala y España. España encontró muchos productos que quería llevarse a Europa para comercializar y comenzó a llevarse las mercancías directamente. Esto hizo que pronto surgieran piratas que asaltaban estas embarcaciones que salían desde este punto. Por esto la corona española ordenó construir este castillo para contener los ataques piratas. El castillo era resguardado por 12 soldados, 12 piezas de artillería y la fortaleza contaba con 19 cañones. Pero esto no impidió que piratas ingleses y portugueses ingresaran y destruyeran la torre 3 veces. El castillo fue reconstruido y se mantuvo como fortaleza hasta perder su importancia debido a la creación de nuevos puertos más importantes, y fue abandonado entre 1817 y 1824. En 1955 se restaura y se abre al turismo, siendo hoy uno de los puntos más visitados del país. El modelo de construcción de los castillos en la época de la colonia era bien interesante. Los españoles construían estos castillos con unos pasadizos muy bajos para que personas altas, pues por lo general, como los invasores eran de una estatura muy alta, se toparan, como no conocían el lugar, pues
se topaban y al toparse con el techo pues caían y obviamente eran presa fácil de los españoles. Y aquí el ejemplo de lo que les estaba hablando, vean, yo me paro normal y topo ahí. Y vean qué estrecho es todo esto. Lo vean aquí, me tengo que volver a agachar porque aquí otra vez vuelvo a topar. Amigos, el castillo, aunque pequeño, porque realmente es pequeño, tenía una ubicación muy estratégica, no solamente para contrarrestar los ataques piratas de los ingleses, sino que también servía como una aduana. En el complejo hay todo lo que necesitas, atracciones, restaurantes donde almorzar, aunque si vienes en tour el almuerzo está por lo general incluido. Hace mucho calor, así que vengan con mucha agua y ropa cómoda para caminar. Si es pisado para subir, ahora toca bajar. Sí, bájate el ladito y Juan. Cabal. A la madre, ya no puedo bajar. No, tranquilo, no hace falta. ¿Ya vieron? El castillo toma aproximadamente 30 minutos recorrerlo y está lleno de pasadizos oscuros como este donde se encuentran algunas cosas bastante peculiares. Un vaso como que si estuvieran haciendo algún culto. Solo eso nada más. ¡Ah! Amigos, el castillo me ha encantado definitivamente. Le doy 10 puntos a este castillo. Está muy bonito, muy interesante y para ser tan pequeño está lleno de laberintos y el tiempo se te puede alargar un poquito ahí. Pero está muy bonito, la verdad. Definitivamente lo recomiendo. 100 puntos para el castillo. Amigos, hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado, por favor denle like, suscríbanse al canal, compártanlo con sus amigos y nos vemos a la próxima. Chao.